Hola paciente, mi nombre es Jessy Palma y voy a hacer tu fisioterapeuta en este momento. Debido a la retracción que te tienes, vamos a trabajar el tensor de la fascia lata, es este musculito de aquí. Entonces, ese músculo hace este movimiento, ¿listo? Pero lo vamos a trabajar al lado contrario. Vamos a hacer un activo asistido. ¿Qué quiere decir eso? Que tú inicias el movimiento hasta donde tú puedas y yo te lo termino, ¿listo? Entonces, dale. Dale. Y mantén. Listo. Relaja. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. Dale. Manténlo y relaja. Listo.